Federalismo y centralismo son dos formas de gobierno que actualmente conviven en varios países, donde comparten elementos de ambos sistemas. Sin embargo, durante mucho tiempo, en distintas naciones hubo guerras civiles, batallas y matanzas tratando de imponer uno de estos dos modelos. He aquí algunas diferencias entre federalismo y centralismo. En la actualidad, gobiernos centralistas como los de Francia o Chile tienden a delegar la administración y a descentralizar el poder político, dando más responsabilidades y atribuciones a las regiones. Al mismo tiempo, países oficialmente federalistas se comportan como naciones centralistas, concentrando el poder en las presidencias o en las capitales federales, como sucede en algunas naciones latinoamericanas. También hay que mencionar que actualmente en Europa las monarquías son parlamentarias y las más extensas, como Reino Unido o España, se comportan como estados federales. A continuación, te explicamos las diferencias entre federalismo y centralismo. Federalismo. El federalismo es una unión de varias provincias, estados o territorios en un proyecto común de nación o país. Se delegan parte de sus atribuciones y derechos, subordinando la soberanía o parte de su independencia y leyes a una constitución para todos los territorios, aunque estos conserven atribuciones, leyes y autoridades propias. Los estados federales generalmente son de gran extensión o incluyen pueblos culturalmente diversos, como Suiza, con poblaciones de habla francesa, italiana, alemana y romanche, o la India, un estado territorialmente muy grande con diversas culturas y más de 20 idiomas. Forma de gobierno. Los gobiernos federales generalmente optan por democracias parlamentarias, con representantes de cada estado o provincia, que en algunas naciones son los responsables de elegir el presidente o primer ministro. En otras, como Estados Unidos de América, cada estado elige miembros de un colegio electoral a través del voto directo de los ciudadanos, que luego elige al presidente. Un gobierno federal se administra con tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el administrativo. Estas formas se repiten en cada estado o provincia, donde hay un gobernador, una asamblea estatal y sistema judicial local. Leyes. En los estados federales existen al menos dos cuerpos de leyes, aquellas de competencia nacional para todo el país y las leyes regionales. Ambas legislaciones van acompañadas por colegios judiciales, federales y estatales, con sus respectivos tribunales supremos. Estos últimos son los que tienen la última palabra cuando hay un conflicto legal. Los gobiernos federales generalmente monopolizan algunos aspectos, como la emisión de la moneda y la política monetaria, la política exterior, el servicio postal, etc. Las provincias pueden aprobar leyes o adelantar iniciativas antes que el gobierno federal, como ha pasado en algunos países con temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la legalización de la marihuana. Constitución. Hay una Constitución Federal que registra los derechos y deberes compartidos por los Estados miembros, con leyes generales, para todo el país. Aunque cada provincia o estado puede tener su propia constitución, estos cuerpos de leyes no pueden estar en conflicto con las leyes recogidas en la Constitución Federal. La Constitución Federal es un pacto o acuerdo entre regiones para mantener la unidad y desglosar responsabilidades. Ejército. Los estados federales pueden contar con dos clases de fuerzas militares, una federal con bases en cada estado o provincia o pensadas para actuar extraterritorialmente, y otra, como la Guardia Nacional en Estados Unidos, pensada para instruir militarmente a los ciudadanos de cada provincia y actuar regionalmente en caso de catástrofes o emergencias. No es raro ver al ejército federal interviniendo en conflictos regionales o cuando hay conflicto entre un estado y el gobierno central, como sucedió en Estados Unidos en los años 60, durante la lucha por los derechos civiles en los estados del sur. Ejemplos de países federalistas. Son países federalistas Austria, Alemania, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos de América, India, Rusia, Suiza, Venezuela, etc. Centralismo.
El centralismo es una forma de gobierno en la que todo el poder de una nación se concentra en un solo lugar o centro político y administrativo. En este centro se encuentran todos los poderes públicos. Se elaboran, sancionan y ejecutan leyes, se escogen autoridades regionales y se administra el país, sin importar de cuántos estados o provincias esté constituido. Los gobiernos centralistas son más comunes en países con poca superficie territorial o con culturas relativamente homogéneas, como Estonia, Finlandia o Mónaco. Históricamente, son herederos de las monarquías y gobiernos absolutistas de siglos anteriores. Forma de gobierno. El centralismo, con todo el poder concentrado en un solo lugar, puede propiciar gobiernos absolutistas, monarquías autoritarias o dictaduras. Sin embargo, hay estados democráticos que son centralistas, con 3 poderes independientes: ejecutivo, legislativo y judicial, presidentes elegidos por voto directo y, en algunos otros, un primer ministro elegido por el Parlamento. Aunque el gobierno esté centralizado, usualmente los países están divididos en departamentos, como Francia, estados o provincias. La diferencia con los estados federales es que los funcionarios de estas regiones siguen siendo nombrados y controlados por el gobierno central. Leyes. En los países centralistas existe un solo cuerpo de leyes, administrado por un poder judicial centralizado. Este cuerpo de leyes es válido para todo el país. El Poder Judicial nombra jueces y otros cargos administrativos en las distintas regiones, y hay un Tribunal Supremo para toda la nación. Las leyes son debatidas y promulgadas por los cuerpos legislativos y sancionadas por el Ejecutivo. Constitución. En los países centralistas hay una sola constitución para todo el territorio, sin importar si está dividido en provincias o estados. El poder es exclusivamente del Estado central. La Constitución centralista es un pacto entre todos los ciudadanos, sin intermediación de las regiones. Ejército. Las fuerzas militares responden a una sola autoridad, cuyo jefe supremo suele ser el presidente de la República, que delega su autoridad en un ministro de la Defensa. Estas fuerzas, aunque estén distribuidas por todo el país, no responden a autoridades regionales, sino al gobierno central. En los estados centralistas no existen fuerzas militares locales, a veces ni siquiera policía local, sino una policía nacional. Este ejército, concentrado bajo una sola autoridad, puede verse tentado a tratar de apoderarse del poder, como ha pasado con demasiada frecuencia en naciones de América, Asia y Europa. Ejemplos de países centralistas. Son países centralistas: Chile, Francia, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Polonia, entre otros.